Decía ayer, queridos hermanos y hermanas, que el éxito de la vida cristiana, el poder de la Iglesia, consiste en un retorno sin condiciones a las tres autoridades que Dios ha establecido para la Iglesia. La Biblia, la única norma de fe y conducta. Jesucristo el Señor, única cabeza de la Iglesia. El Espíritu Santo, el vicario de Cristo en la tierra que conduce la Iglesia, dota a los creyentes para hacer los instrumentos en sus manos para la edificación de la Iglesia y comunica el poder del resucitado Señor a los creyentes y a la Iglesia. Si no estamos en una dimensión de rendición incondicional a esas tres autoridades, no hay futuro para la Iglesia. Ni hay dimensión victoriosa para el creyente, ni hay esperanza para la evangelización. Es necesario que, recordando nuestra historia, volvamos a la Biblia. Es necesario que, recordando nuestra historia, la historia de las asambleas que tanto queremos, volvamos a Cristo. Es necesario que, recordando nuestra historia, nos demos cuenta de que el Espíritu Santo es necesario no solo para tenerlo como un concepto teológico en nuestra mente, sino para experimentar su presencia en la vida personal y en la de la congregación. Esto ha sido la realidad histórica de lo que se llama movimiento de las asambleas. Un retorno sin condiciones a la Biblia. Y el aire de Dios sopló y trajo avivamiento, poderosa evangelización, sólidas bases bíblicas y un pueblo renovado. Si no volvemos a este camino, no hay ningún futuro para nosotros. Ayer llamaba vuestra atención y pedía una reflexión profunda y una respuesta personal. Dios habla a la Iglesia, la respuesta es de cada creyente frente al reto de la Biblia. Hoy quiero llevaros al siguiente elemento de victoria en la vida cristiana y de la Iglesia, que es el estilo de vida en relación con Cristo. No hace falta que os diga que el cristiano es esencialmente, por definición bíblica, una nueva criatura en Cristo. Y que por esta causa de ser una nueva criatura en Cristo, la Biblia afirma que para todo creyente verdadero en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El estilo de vida cristiano, oídlo por favor, el estilo de vida cristiano no es asunto de religión, sino de comunión con Cristo. El cristianismo es esencialmente una vivencia vital con Cristo, con el Cristo resucitado. El cristianismo no es una religión formulada sobre la teología de Cristo, es una vivencia directa con Cristo Jesús el Señor. De ahí que el apóstol Pablo, cuando habla de su estilo personal de vida, lo identifica con esta vivencia vitalizadora de Cristo y dice: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en la dinámica natural de la vida humana de Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Oíd por favor el versículo. No lo vivo aceptando postulados dogmáticos sobre Cristo, que indudablemente lo comprende. Lo vivo en la dinámica de vida que el Hijo de Dios implanta en mi vida, que es la verdadera fe dinámica que produce obras sin cuyas obras esa fe es una fe muerta. Pero todavía algo más. Cuando avanzamos en el propósito que Dios tiene para cada creyente, el propósito soberano del Padre, el propósito definitivo del Padre para nosotros, lo que Dios ha establecido para cada uno de los cristianos tiene que ver con una identificación con Cristo. De manera que el apóstol Pablo dice que aquellos a quienes el Padre llamó, los ha predestinado para que sean hechos conformes ¿a qué? A la imagen de su Hijo Jesucristo. De modo que el gran programa de Dios es que Cristo sea reproducido por la acción del Espíritu, lo veremos mañana, Dios mediante, en cada uno de los creyentes. Por eso, mis queridos hermanos, la vida cristiana no se corre mirando la historia.
No se corre con los ojos puestos en el grupo denominacional. No se corre con los ojos puestos en las victorias o en los fracasos del pasado. La vida cristiana se corre con los ojos puestos en Jesús. Cuando perdemos de vista esto, perdemos de vista la realidad de la vida cristiana. E inmediatamente que perdemos de vista la relación vivencial con Cristo, caemos en religión. Y transforma la religión la libertad gloriosa de los hijos de Dios en opresión esclavizante del sistema religioso. Necesitamos retornar a Cristo incondicionalmente para que la presencia, la impronta de la vida de Cristo en los cristianos y en la Iglesia traiga una renovación esencialmente gloriosa en libertad. Esto es doctrina fundamental. Por eso quiero ver con vosotros la doctrina, primeramente, de la identificación con Cristo, resumiendo algunas cuestiones sobre ese asunto, y cito como texto fundamental de la identificación con Cristo la expresión de Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, en donde el apóstol Pablo dice enfáticamente: porque para mí el vivir es Cristo. Primeramente la doctrina, después la consecuencia que esa doctrina trae, finalmente nuestra propia responsabilidad. La salvación es una obra divina que se otorga por gracia mediante la fe. El primer hombre en la historia de los hombres que fue salvo, lo fue por gracia. Y el último hombre que sea salvo, la última criatura humana que sea salvo al final de los tiempos, antes de cielos nuevos y tierra nueva, será salvo por gracia. No hay otra forma de salvación. La fe es el elemento instrumental que permite recibir esa obra de la gracia. Y el apóstol Pablo lo explica enfáticamente en palabras concretas: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. La fe, que es una generación interna en la persona humana por la acción de Dios el Espíritu Santo, se deposita en la persona admirable del Salvador como respuesta al mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo enseña esta verdad cuando dice en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 8 y 9, estas palabras: esta es la palabra de fe, orientada hacia la fe, que nosotros predicamos. Que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Luego, la fe salvífica implica algo más que un asunto intelectual. Implica algo más que una aceptación mental en torno a la persona y a la obra de Jesucristo. Yo conozco muchos grandes eruditos que conocen muchísimo de la persona y de la obra de Jesucristo y no son salvos, porque nunca han depositado su fe en la persona admirable de Jesús. Se cree no con la cabeza, se cree con el corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, todos lo sabéis, estoy delante de una congregación que conoce perfectamente la doctrina bíblica fundamental y las expresiones figurativas del lenguaje bíblico. Cuando se habla de corazón, no se está hablando de este órgano, de esta bomba que mueve la sangre en el cuerpo. Se está hablando del núcleo de la persona, de la residencia de los afectos y de la voluntad, de lo que genera el condicionante que se manifiesta luego al exterior por medio de actos concretos. Luego, cuando la Biblia dice que se cree con el corazón, lo que está enseñando es que la persona que recibe el mensaje de salvación comprendido en el Evangelio se rinde, se entrega absolutamente todo cuanto él es a la persona del Salvador. Ahora, este acto de obediencia necesita una capacitación del Espíritu, porque el hombre natural, por propia condición natural y de pecado, no puede obedecer en esa dimensión. Hay un enorme yo que forma parte de la esencia de la naturaleza del hombre. El Espíritu Santo de Dios actúa para permitir que ese hombre rebelde, reacio a la voluntad de Dios, desobediente por condición, obedezca al llamado del Evangelio y diga a Dios: tú sí, Señor, y yo no. Es el Espíritu Santo en la dimensión capacitadora a la fe. El apóstol Pedro lo expresa con aquellas palabras tan claras recogidas en el versículo 2 de su carta primera: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para
obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Notad que el apóstol es clarísimo en eso. No dice que el Espíritu Santo nos santifica porque íbamos, sino que lo hace para que podamos obedecer a la fe. Ahora el hombre, la mujer, la persona que ha recibido el mensaje del Evangelio y que en un acto de fe se rinde al Salvador, la salvación que opera Dios en esa persona, la regeneración espiritual por la obra del Espíritu Santo, dota a esa persona de 3 nuevos elementos. El primero de ellos es un corazón nuevo. Aquel corazón perverso, desorientado, da paso a una nueva creación de Dios en un corazón renovado. El profeta habla de esto cuando, vinculando la obra salvadora para Israel y el nuevo pacto, dice que Dios pondrá en el corazón de ellos, en la vida de ellos, un corazón nuevo y dará espíritu nuevo dentro de ellos. Y esa acción de Dios en un corazón nuevo y con un espíritu nuevo producirá lo que la religión judía de entonces practicada con la mente y con la boca, no con el corazón, era incapaz de producir. Y haré, dice Dios, que cumplan mis mandamientos y los pongan por obras. Se necesita, lo decía ayer, una claridad meridiana en este sentido. La santidad es algo ineludible en la vida cristiana, pero nunca se conseguirá por el esfuerzo personal del cristiano. Sino que Pablo dice con toda claridad, Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios dota también de un espíritu. La dotación del espíritu humano es vitalizado, renovado, en relación con la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Cada uno de los que reciben a Cristo como Señor y Salvador se convierten automáticamente no solo en miembro de la casa y familia de Dios, elemento integrante en la única Iglesia de Jesucristo, sino que esas personas se convierten en el templo de Dios en espíritu. Y la tercera persona de la deidad viene a ser la persona residente en ese templo. Dios toma por su espíritu posesión del creyente. Naturalmente que junto con la presencia del Espíritu está la vinculación con las otras 2 personas divinas. Jesucristo dijo con toda claridad que aquel que me ama o aquel que me honra, depende de la versión que tú tengas, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Es necesaria esa vinculación con el Dios Trinitario, con la Santísima Trinidad, con las 3 personas divinas, porque dice el apóstol Pedro que nosotros hemos venido a ser participantes de la naturaleza divina. Por tanto, el tercer elemento que nos es comunicado por esta acción regeneradora del Espíritu Santo es la dotación de una nueva naturaleza. Esa naturaleza funciona, se hace funcional, dinámica en la vida de la persona en la medida en que yo mantenga abiertos los canales de la comunión con Dios. Y esos elementos comunicables de Dios, sus perfecciones infinitas que están en ese sentido en Él, me son comunicadas a mí. De manera que Dios es amor, pero el amor de Dios es derramado ampliamente por su Espíritu en mi corazón para que pueda llevar a cabo las demandas de amor de la vida cristiana. Oíd bien esto, por favor. Yo quisiera que esta noche los jóvenes salieran ilusionados de este lugar. Yo quisiera que los adolescentes que sienten fastidio tremendo, a veces con mucha razón, por nuestro sistema, salieran gozosos esta noche, porque descubran que la vida cristiana no es asunto de religión, es asunto de comunión con Cristo. La vida eterna es el resultado de la unión vital con Cristo. Yo tengo que correr mucho por esta doctrina. Es una doctrina tan amplia, tan extensa, que simplemente menciono elementos puntuales importantes. Vida eterna. La vida eterna se da al creyente como resultado de la unión vital con Cristo. No hay vida eterna cerca de Cristo. No hay vida eterna muy, muy cerca de Cristo. Solo hay vida eterna cuando estás en Cristo. De manera que el apóstol Pablo habla de una auténtica resurrección espiritual.
Y en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 6, nos dice que juntamente con Él nos resucitó. El apóstol Pedro dice exactamente la misma verdad referida a la Iglesia con otras palabras. Allegándoos a Él, piedras vivas, vosotros como piedras vivas. La piedra antes era muerta en delitos y pecados, sin vida espiritual, condenado al fracaso, sin solución personal. Y de pronto el Espíritu Santo toma a esa persona y la une a la piedra que tiene vida en sí misma, que es Cristo. Y la vida de Dios, por medio del único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, fluye a cada uno de los creyentes, porque en Él estaba la vida. E inmediatamente por el contacto vital con Cristo se produce la renovación espiritual, la regeneración espiritual, y la vida de Dios fluye por Cristo y se hace vida experimental en cada uno de los creyentes. Esto trae una consecuencia vital en relación con el pecado. De manera que en el pasado esta salvación de Dios produce la separación entre el pecador y la culpa del pecado. Una persona que cree en Cristo, condenado a causa de su pecado a condenación eterna, recibe vida nueva, es renovado y sus pecados le son cancelados, perdonados, de manera que él puede levantar sus ojos al cielo y puede decir, como el apóstol Pablo, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La justificación separa al pecador de la culpa o de la condenación del pecado. La santificación, que es la experiencia de salvación en el tiempo presente, separa al pecador salvo del poder del pecado. Le dota de un poder especial para que, viviendo en medio de un mundo pecaminoso, teniendo en él todavía su naturaleza adámica caída, tenga poder espiritual para superar el problema del pecado. Y finalmente esa admirable salvación de la gracia de Dios en el futuro, en la glorificación, el tercero y final elemento de la salvación será o traerá como consecuencia la separación del salvo para siempre de la presencia del pecado. Y en ese momento, en la presencia de Dios para siempre, sin ningún asunto relativo con el pecado, entonces seremos como Él es, porque le veremos de esta manera. Una cuestión importantísima en la salvación. Dios nos salvó para hacernos libres. Voy a repetirlo. Dios nos salvó para hacernos libres. La enseñanza de la Biblia tocante al hombre natural es clarísima: esclavo inexorable del pecado. Ahora, Pablo habla de lo que se produce con la salvación. Leo uno de sus pasajes, uno de sus textos, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, es decir, quede reducido a la impotencia, a fin de que no sirvamos en forma de esclavos más al pecado. Luego, oíd esto, mis queridos hermanos: la vida cristiana, la acción de la fe en Cristo, la salvación, la regeneración por el Espíritu, produce una inversión en la experiencia del creyente. El apóstol dice: esto erais algunos, Romanos 6:17, esclavos del pecado. Ahora viene el momento actual, y Pablo en el versículo siguiente, 6:18, dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y la consecuencia final definitiva de esto tiene que ver con una vida de absoluta libertad. Mas ahora, Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Llegamos a una conclusión bíblica absolutamente admirable, que es la magnífica libertad con que Dios dota a todo aquel que cree. Lo digo también con palabras de la Biblia, ¿por qué usar las mías? No hay mejor interpretación para la Biblia que la Biblia misma. Y el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13, habla de libertad. Y dice que Dios nos ha librado de la potestad, de la esclavitud, del poder de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, observad una cosa más, por favor. Jesús dijo:
si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De otra manera, solo cuando el Hijo actúa en libertad, sois libres. Y esto nos lleva a concluir esta parte doctrinal recordando simplemente de dónde salimos nosotros. La vida del hombre es una vida de esclavitud a consecuencia de la acción diabólica y de la caída de nuestros primeros padres. Cuando nuestros primeros padres estaban, resumo mucho esa doctrina y esa historia, estaban en el huerto de Edén, Satanás vino a proponerles un camino de libertad. Satanás vino a tentar a la mujer, primer paréntesis de la noche, permitidme hacerlo, me vais a llamar el hombre de los paréntesis, pero es igual. Quiero deciros que muchas veces los hombres culpamos a las mujeres de muchas cosas. A consecuencia de ellas somos pecadores. Nosotros no hemos tenido culpa, si no fuera por la mujer. No. Quien dice eso desconoce la Biblia. La Biblia dice que la mujer pecó siendo tentada. Y añade, pero Adán no fue tentado. Luego la gran responsabilidad de la acción pecaminosa recae mucho más en el varón que en la mujer. Los dos son consecuentemente responsables, pero indudablemente dejemos de una vez por todas, especialmente en nuestro mundo eclesial, de desestimar a las mujeres y colocarlas como creyentes de segundo nivel. Cierro el paréntesis. Volvemos a nuestra doctrina sobre este asunto. Cuando Satanás propone al hombre un camino de libertad, le habla de una situación de esclavitud y le dice, mirad, ¿sois libres? No. Porque Dios que os ha creado, os ha esclavizado, Él no quiere que vosotros sepáis lo que Él sabe. Si vosotros dais un paso en un camino que os propongo, entonces seréis como Dios y sabéis todo cuanto Él sabe. Dios es un tirano. Y despertó en el hombre y en la mujer un deseo desordenado, mentiroso de libertad. En el momento en que el hombre dio el primer paso en el camino de la supuesta libertad, cayó automáticamente en una esclavitud que es incapaz de ser superada por él. Y sobre el hombre cayeron tres grandes cadenas espirituales. La primera de ellas es la cadena del yo, que forma parte de nuestra propia naturaleza. ¿Quién es la persona más importante del mundo? Yo. Y ese yo arrogante es incapaz de perdonar, incapaz de amar, porque el único amor que tiene el yo es el amor propio, incapaz de transigir, incapaz de comprender, incapaz de tolerar. La segunda cadena fue la cadena del mundo. Y ese mundo del que Juan escribe en su carta primera, aquel versículo tan conocido, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, los hombres hemos utilizado una exégesis distorsionada de ese versículo, o como mínimo limitada. Y hemos trazado listas de cosas que son del mundo y de cosas que no son del mundo. Es una cosa gravísima del mundo ir a ver el Barça-Real Madrid. Eso es mundo absoluto. Bueno, no, señor. Lo único que está diciéndonos Juan allí es que el mundo es un sistema que tiene que ver con asuntos espirituales. Y lo que nos dice Juan allí es que las cosas del mundo, la concupiscencia de los ojos y la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida, son cosas del mundo. Luego el mundo utiliza las cosas materiales y las pone a su servicio, pero no hay listas de cosas que son correctas e incorrectas. Lo único que tiene que hacer el creyente es vivir una vida santa en comunión con Cristo y automáticamente el mundo y sus cosas quedan canceladas para él. Y la gran tercera cadena de esclavitud que fue puesta sobre el hombre es la cadena de la carne. Somos así, porque la carne actúa en nosotros. Esas tres cadenas espirituales son rotas por la obra de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo abre los recursos liberadores para que esas tres cadenas no asuman o no sujeten o no retengan al creyente a esa esclavitud. Cuando Pablo habla de la cadena del yo, dice él, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y por tanto, ya
no vive el yo. Es Cristo el que vive en mí. La segunda cadena de esclavitud, el mundo, recibe provisión liberadora por la obra de la cruz. Y Pablo escribe la carta a los Gálatas, la gran carta de la libertad, capítulo 6, versículo 14, y dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Luego, cuando tú quedas eliminado para el mundo por la identificación con Cristo, el mundo no tiene ningún derecho que ejercer sobre tu vida. Y tú eres un hombre, una mujer libre. Y la tercera cadena de esclavitud, la carne, obtiene resultado liberador por medio de la obra de la cruz de Cristo. Y Pablo dice en Gálatas 5:24 que los que han sido bautizados en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Por tanto, mis queridos hermanos, quiero deciros en el nombre del Señor, con la autoridad de su palabra esta noche, que mientras no vivas en comunión con Cristo serás un esclavo. Porque no hay términos medios para el cristiano: o estás en la carne o estás en el espíritu. No hay camino intermedio en que tú puedas caminar. O estás con Cristo gozando de su poder y de su plenitud, o estás bajo el control de la carne y de sus cadenas. Quiero recordarte que la única manera de que tú puedas sentir la profunda libertad de Dios en tu vida es viviendo en comunión con Cristo. Solo serás libre cuando vivas a Cristo en tu vida. Cristo vino para realizar obra liberadora. Para esto, dice la Escritura, 1 Juan 3:8, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y ahora, mis queridos hermanos, la Biblia presenta una enorme bendición. Un pueblo libre. Libre. Un pueblo que siente que sus cadenas de esclavitud han quedado canceladas. Que siente que toda la estructura del mundo y de la carne, y quiero recordaros que la carne también tiene y el mundo también tiene su sistema religioso. Siente que la religión ha dado paso a la esfera de la comunión. Siente que los postulados, los mandamientos, las exigencias que tienen que ser cumplidas desde el plano del esfuerzo del hombre han dado paso a una vida renovada en Cristo Jesús. Y que es Cristo quien, viviendo en el creyente, lo conduce por sendas de justicia por amor de su nombre. La vida de libertad en Cristo no es hacer lo que quieres, es hacer lo que debes. Y lo más grande que encuentro en la Biblia es el gran himno a la libertad. Ahí tienes una iglesia o un grupo de iglesias que han nacido, que están comenzando la andadura. Son creyentes libres. Satanás no puede permitir esa libertad. Es una mala referencia para él. Hablar de libertad y de experiencia de libertad para Satanás es malo, porque es un carcelero que nunca quiere abrir la puerta de la cárcel a las gentes. Y vienen por ahí. Inmediatamente después de proclamado el Evangelio de la libertad en Cristo, del amor, de la restauración, de la comunión con Dios, de un pueblo nuevo en Cristo, vienen detrás los religiosos. Y entran en las iglesias para proponer, junto con la libertad, un sistema. Y el apóstol Pablo escribe la tremenda carta a los Gálatas. Y en el capítulo 5 el apóstol estalla en un himno de libertad. Y dice a los lectores de la carta: estad, pues, firmes. ¿En qué? En la libertad con que Cristo os hizo libres. Y añade: ¿y qué pasa, Pablo, si nosotros al fin y al cabo son costumbres, son tradiciones, son sistemas religiosos? ¿Qué pasa si los aceptamos? Dice Pablo: no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ayer veíamos que la normativa de libertad, la expresión de libertad está en la palabra. Llamaba vuestra atención ayer por la noche a un retorno sin condiciones a la Biblia. Quiero decir algo, enfatizar algo que dije ayer, y con esto pasamos al punto siguiente. Hablo, hermanos míos, de volver a la Biblia sin condiciones. No de volver a la Biblia para buscar algún soporte para nuestra forma de pensar. No. No estoy llamando la atención a los creyentes jóvenes y mayores a un retorno a la Biblia para mantener
lo que de alguna manera llamamos nuestros principios. Nunca mejor dicho, nuestros principios. Lo que me interesa a mí, queridos hermanos, son los principios bíblicos, y si los míos coinciden con aquellos, bendito sea Dios, y si no coincide, voy a coger los míos y tirarlos por la ventana. Lo que necesito es un retorno sin condiciones a la palabra de Dios, que marca una norma de vida cristiana y que puedo llevarla a cabo por una sola razón, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oh, cuando descubres esto, descubres otra cosa admirable. Jesús dijo, he venido para que tengan vida. ¿Qué tipo de vida? Para que tengan vida abundante, vida gozosa. Y dice el Señor, y mira, mis ovejas entrarán, saldrán, ¿y qué? Hallarán pasto, serán ovejas felices. Yo veo nuestras congregaciones en España y en el mundo. Entro a veces a una reunión de la Cena del Señor. ¿Sabéis lo que siento? Perdonadme que lo diga. Estoy en el entierro de alguien, en lugar de estar en el gozo de un resucitado. Miro las personas sujetas en muchos lugares a una estricta y rígida normativa histórica, que sería muy buena para el año 1810, pero no tiene ningún valor para el 2001 o el 2002. Necesitamos retornar al principio bíblico de libertad. Y, queridos hermanos, la situación de obediencia, que es lo que quiero que veamos inmediatamente, no es asunto de imposición. Yo no obedezco por imposición, obedezco por comunión con Cristo. Porque la Biblia me dice, tú antes no podías obedecer. ¿Por qué? Porque eras hijo de desobediencia, lo mismo que los demás. ¿Y ahora qué? Ahora Pedro me dice, ahora que ha sido transformada tu vida, eres obediente, hijo de obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor a quien yo vivo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego la obediencia viene a formar parte del estilo de vida cristiana. Y a donde yo quiero llevaros esta noche en el nombre del Señor, quiero deciros estas cosas para vuestra reflexión, llamar la atención para que penséis un poco. La vida que tenemos que vivir, la dimensión espiritual de vida cristiana, no es el sistema, es Cristo. Y mientras no estemos en plena identificación con Cristo, nunca habrá vida cristiana. Tú puedes practicar la religión, no importa cuál sea. La religión tiene unas normas, tiene un marco exterior. De manera que si haces esto o aquello o lo otro, serás un buen religioso. ¿Eres un buen cristiano? No consiste en cuestiones de afuera. Hacíamos una vez una encuesta en la escuela dominical sobre lo que era ser cristiano. Y una sección intermedia. Los niños son una bendición porque son así de transparentes. Le preguntaba a un niño, ¿en qué se diferencia un evangélico de un no evangélico? Y él decía, en que los evangélicos no podemos ir a la playa el domingo por la mañana en verano. Claro. Marco. De manera que los que están en el marco están bien. Los que se salen un poco del marco no son dignos de ser llamados creyentes. No es esto. Si no tienes a Cristo, estás perdido. Y si no vives a Cristo, eres un esclavo. La condición bíblica me lleva inmediatamente a una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia real de vivir a Cristo? ¿De qué manera yo soy victorioso? Yo tengo opciones de vida conforme a la voluntad de Dios en la medida en que viva Cristo. Hay muchas expresiones reales, visibles, de la consecuencia de vivir a Cristo. Voy a mencionar 2 o 3 nada más. La primera consecuencia es que yo seré una persona capaz de amar. El Señor Jesucristo estableció un mandamiento. Cristo dijo, mirad,
va a haber algo que distinga a mis discípulos de los que no son mis discípulos. ¿Qué es, Señor? No la doctrina, aunque indudablemente lo comprende. No la forma de practicar el culto, aunque indudablemente tiene importancia. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. Ahora alguien pudo preguntar al Señor, ¿cómo debo entender esto? Y Cristo dijo, debéis amaros así como yo os he amado. Notad que la Biblia Dios no pide imposibles. No está refiriéndose el Señor a la dimensión de amor. El amor de Dios es infinito. Se está refiriendo a la calidad de amor. De esa manera, Pablo, más adelante, escribiendo la epístola a los Efesios en el capítulo 5, habla a los maridos cristianos. A mí me gustaría muchísimo no tener ese texto en el Nuevo Testamento, pero está ahí. Y le dice a los maridos cristianos, maridos, amad a vuestras iglesias. Perdón. Yo sabía que ibais a notar el fallo. Amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y yo digo, está bien. De modo que tengo que amar mucho a mi esposa. Sí, pero no es suficiente. ¿Qué más tengo que hacer? Y Pablo dice, y se entregó a sí mismo por ella. Luego el amor es un amor sacrificial. El amor que Dios demanda para la relación cristiana entre hermanos en el hogar, entre padres e hijos, no importa en qué dimensión, es un amor sacrificial que ama por necesidad de amar, no por algo que va a recibir. Cristo amó por necesidad esencial de su propia vida. Dios es amor. Cristo vino para amar ¿a quiénes? A los dignos. No había digno en el mundo, no hay digno delante de Dios. Ha venido para amar a los miserables, a los perdidos, en un discurso visible de un amor sin fronteras ni condiciones. Y este alcance admirable del amor impregna la vida del que vive a Cristo. Y el hombre, el creyente, ama al mundo que se pierde. Estamos dialogando, llevamos unos cuantos años. Yo soy hombre viejo en las asambleas, lo decía ayer. Llevamos muchos años dialogando sobre evangelización en España. Muchísimos. Yo recuerdo perfectamente una reunión celebrada, alguien va a decir, oye, ¿qué viejo es este? En el año 1964, en Madrid. De aquella ilegal Comisión de Defensa. Y un hermano de la Comisión de Defensa de entonces decía, ¿sabéis? Dios va a responder porque el pueblo de Dios lleva muchos años pidiendo al Señor, danos libertad para evangelizar. Y Dios abrió la puerta de la libertad, mucho o poco, todo. Y cuando Dios abrió la puerta de la libertad, entonces surgen los problemas. ¿Cómo vamos a ir juntos para vincularnos de alguna manera con el Estado? Somos así nosotros. Y ahora se discute sobre métodos, y mañana sobre formas, y luego sobre relaciones. Y mientras nosotros hablamos, dialogamos con excelentes propósitos, miles de españoles mueren sin Cristo. Y mientras nosotros hablamos de buenos proyectos y de ortodoxia tremenda, nos olvidamos que la ortodoxia trae como consecuencia una práctica conforme a la doctrina. Y la Biblia dice, id por el mundo y predicad el Evangelio. Y si no lo estamos haciendo, no estamos viviendo a Cristo. Y si el liderazgo de las iglesias en Barcelona y en Andalucía y en Madrid y en Galicia, en España en general, no vive a Cristo, nunca habrá un esfuerzo evangelizador en España. Y levantaremos nuestros dedos apuntando a las organizaciones que llevan el Evangelio. Y decimos, eso no es bíblico, y nosotros estamos lejos de Jesús. Y ese amor por el mundo que se pierde es también un amor para creyentes, sin excepción. Sin excepción. No puedes decir que amas a Cristo si no amas a aquellos a quienes Cristo ama. No puedes. El amor a Cristo va vinculado con el amor a su pueblo. No hay duda alguna. Y el Señor Jesús establece
no una opción, un mandamiento. Amaros los unos a los otros. Si algo ha caracterizado las asambleas de hermanos, yo diría en los últimos 20 años, ha sido los rencores, los resentimientos y las divisiones internas. ¿Por qué? Porque alguien está negando la deidad de Cristo. ¿Qué va? Muchísimo menos. Normalmente por formas y por sistemas. Y decimos que amamos a Jesús. No es verdad. No es verdad. El amor a Cristo se manifiesta de esta manera. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Y este amor a Cristo me exigirá no solamente amar a su pueblo, amar a sus enemigos. ¿Por qué? ¿Pero por qué tengo yo que amar a un enemigo? Pues muy sencillo, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego la persona que vive a Cristo cumple aquella exigencia que Cristo proclamó en el Sermón de la Montaña: amad a vuestros enemigos. Ahora, el amor cristiano es una expresión de perfección espiritual y de obediencia. Leo Romanos 13, versículos 8 al 10. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y es más, cuando Juan dice: ¿tú quieres saber si eres salvo? ¿Quieres saberlo? Te voy a dar un test infalible. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el amor a los hermanos, dice Juan, es la prueba de salvación. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Algo más en este campo. El amor hace fructífero o estéril todo ministerio cristiano. Cuando voy a la carta a los Corintios, el capítulo 13, el apóstol Pablo habla de amor. Hay como un paréntesis en la carta. Y de pronto se habla de amor, intensamente. Y Pablo dice: mira, si yo tengo todo cuanto pudiese tener, todos los dones, y tuviese una capacidad oratoria impresionante, y tuviese todo lo que sea, y carezco de amor, no soy nada, no me sirve de nada, no valgo para nada. Y el apóstol habla de cómo es ese ministerio. El ministerio de un ministro que no ama. El ministerio de un hombre o de una mujer en la iglesia que es incapaz de amar generosamente a todos. Es mero ruido. Pablo es muy claro en la definición. Tenemos aquí una batería, la tiene encerrada, no sé si para que no salga o para que no vayan dentro, pero es igual. Esta batería tiene varios platillos. Yo no sé si ese es el nombre técnico. Cuando el batería toca uno de esos platillos con orden, suena extraordinariamente bien, ¿verdad? Toma uno de ellos, súbete aquí al púlpito y tíralo ahí al medio, sobre las baldosas del pasillo. ¿Sabe lo que dice Pablo? Es un címbalo que retiñe. Ese es el ministerio sin amor, ruido puro. Un ministerio sin amor en nuestras iglesias ha hecho perder, oídlo por favor, 3 generaciones de jóvenes evangélicos en España. Te guste o no te guste oírlo. Un ministerio sin amor ha destruido bases de vida cristiana recién nacido y hemos sido piedras de tropiezo en el camino de muchos creyentes. Tendremos que dar mucha cuenta delante del tribunal de Cristo. No es posible seguir por este camino, queridos. No es posible seguir por este camino. No es posible hablar de estilo de vida cristiana que se convierte en mero ruido
porque no hay amor real en la manifestación de vida cristiana. Y es hora de que los creyentes hagamos un alto esta noche y nos preguntemos si estamos viviendo a Cristo o no. Y una segunda manifestación del vivir a Cristo tiene que ver con la unidad. El propósito de Cristo para la Iglesia es la unidad. Cuando Cristo ora a su Padre, en aquella oración de Juan, que recoge Juan en el capítulo 17, Cristo habla al Padre de unidad. Y le dice, mira Padre, yo quiero que aquellos que son tuyos y que tú me das, sean, ¿qué? Uno en nosotros. No me interesa una unidad religiosa que se fracasa, que se frustra, que se cancela, que se altera a lo largo del tiempo cuando los hombres interpretan principios religiosos de color blanco, de color negro. No me interesa eso. Me interesa algo en una unidad de tal dimensión que sea equiparable, comparable a la unidad que tenemos tú y yo, oh Padre. Para eso, Señor, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Luego, todo aquel que dice que vive a Cristo, toda persona que manifiesta su vinculación con Cristo, tiene que entender que es prioritario en su vida el mantenimiento de la unidad que el Espíritu Santo hace de cada uno de los creyentes en Cristo. Lamentablemente, la unidad nuestra está tan fraccionada que somos incapaces de mantener unidad y comunión con nuestro propio grupo de iglesias. Somos así. La única iglesia perfecta para algunos es su congregación local y el resto es poco menos que un entremezclado de pecado y de corrupción. ¡Oh, qué tremenda situación! Cristo habla de unidad y dice, y quiero que sean uno, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. No tenemos mensaje evangelístico impactante. La evangelización no causará ningún efecto en España mientras las iglesias que predican el Evangelio no respalden con su identificación y unidad en Cristo el Evangelio que predica. No tenemos mensaje. Tenemos palabras, pero no tenemos mensaje. Además, el admirable Dios, en respuesta a la oración de Cristo, da a la Iglesia las bases unitarias. Yo ruego que estudiéis con calma la carta magna de la Iglesia y de la unidad de la Iglesia, y especialmente aquel capítulo 4 de la carta a los Efesios, y notaréis que el Dios de gracia ha dado primeramente unas bases constituyentes, un cuerpo, un espíritu, una esperanza. Ha dado unas bases fundantes, un Señor, una fe, un bautismo. Ha dado una base trascendente, un Dios y Padre, que es además soberano porque es sobre todo, que es trascendente porque está en todos y que es inmanente porque está por todos. Y cuando Dios da esas bases, en respuesta a Cristo, nosotros tenemos un privilegio y una vida que vivir, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cómo? En el vínculo de la paz. Quiero deciros lo que sabéis. ¿Qué voy a descubrir de doctrina fundamental esta noche? Cristo vino a edificar una sola iglesia. Quiero decirte que esas personas a quienes tú ignoras y tal vez desprecias, si han nacido de nuevo y son salvas por gracia mediante la fe, forman parte como tú de la iglesia de Cristo. No sea que tú no formes parte de esa iglesia. La iglesia de Cristo es una unidad en el Espíritu. El cuerpo de Cristo es el gran misterio para esta dispensación. El programa de Dios para este tiempo no es otra cosa más que la edificación de la iglesia. Y el problema del infantilismo espiritual de los creyentes, desconocedores de la Biblia, teóricos de la identificación con Cristo, es divisiones y fragmentación de la unidad que el Espíritu Santo está realizando. No podemos romperla, pero podemos actuar contra ella. De manera que cuando Pablo escribe la carta a los Corintios en el capítulo 3, a pesar de que algunos dicen que no hay creyentes carnales, el apóstol dice con toda claridad, vosotros sois carnales, ¿sabéis por qué? Porque el motor que mueve vuestras acciones es la carne. Lo que distingue una acción espiritual de una acción carnal es el motor que la origina. Si es la acción del Espíritu, es espiritual, aunque sea poner los bancos para la comodidad de los hermanos. Si lo que lo origina es la carne, es carnal.
aunque sea la oración. Cuando tú oras para ser visto por los demás, eres un carnal. Y el infantilismo espiritual se manifiesta específicamente en la intransigencia. Yo descubro, perdonadme, que en la Biblia hay 3 tipos de creyentes. Pablo habla de 2. El mío es apócrifo, pero voy a decirlo. Pablo habla del creyente fuerte. El creyente fuerte es el que ha madurado tanto a la luz de la palabra en el poder del Espíritu que no le afecta absolutamente nada. Puede ir a la carnicería, comprar la carne, comerla sin preguntas. Es fuerte. El débil lamentablemente nunca entiende las cosas, pero no hace ruido. Es pobrecito, sufre en silencio. Por eso dice Pablo a los fuertes, cuidado con la conciencia del débil. Pero ha nacido una especie a la sombra de la religión que es el intransigente. El intransigente es enormemente fuerte para ser intransigente. Cristo dijo una solución para este tipo de personas. Se lo dijo a los apóstoles, hablando de la intransigencia de los fariseos. Dijo, no eched vuestras perlas a los puercos, porque lo único que vais a conseguir es que se revuelvan y os muerdan. El intransigente es la persona que la única razón espiritual para él es su propio egoísmo. Ese es el intransigente. Y estas personas intransigentes son capaces de destruir la obra de Dios y dividir una iglesia. Y destrozar familias. Y hacer llorar jóvenes. Y hacer que adolescentes formulen preguntas. No están viviendo a Cristo. Son adoradores de la doctrina, pero desconocen al Dios de la doctrina. Conocen intelectualmente mucho y pueden definir mucho acerca del amor de Dios. Están al margen del admirable amor de Cristo en su vida. Permíteme recordarte un poco de la historia de las asambleas. Ayer hice una mención a esa historia, hoy haré otra, mañana otra. Quiero despertar interés en vosotros, que leáis la historia del movimiento de las asambleas, la gran historia desconocida. Nosotros conocemos historia de hace 40 años, pero el movimiento hace muchísimo más que ha surgido. La clave del movimiento, del inicio del movimiento, fue el soplo del Espíritu en la integración de los creyentes. De manera que cuando comenzaron cansados de sus parcelas denominacionales algunos, comenzaron a reunirse de forma sencilla para leer la Biblia, orar juntos y partir el pan. En aquellos primeros momentos eran casas, pero luego ya eran grupos mayores. Nunca en la puerta de una asamblea hubo un cartel que dice pentecostales no, o metodistas no, o anglicanos no, o presbiterianos no. La única pregunta es, ¿tú eres creyente en Cristo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres un creyente bautizado? ¿Quieres leer la Biblia, estudiar la Biblia y mantener comunión conmigo o no? Sí, bien, ven. Y ahí comienza el gran movimiento del Espíritu. Y Dios bendice el movimiento del Espíritu. Y Dios multiplica a su pueblo y de pronto ya no son casas ni son congregaciones, son cientos de personas. Son miles de misioneros saliendo alrededor del mundo para predicar el Evangelio. Es el amor admirable, poderoso de Cristo latiendo en corazones quebrantados por el Espíritu Santo. Y hay un hombre en la historia del movimiento de las asambleas que se llama John Nelson, está en la presencia del Señor, John Nelson Darby. Es un hombre enjuto físicamente y espiritualmente igual. De manera que ahí surge un problema en su iglesia. Era un problema, Había un problema. Hay un hombre que está haciendo una exposición sobre cristología con un defecto de doctrina. Y este hombre, John Nelson Darby, y sus ancianos llaman a este hermano y lo ponen fuera de comunión por hereje. Sin más explicaciones. De manera que este pobre hombre, con sus cargas y sus miserias, visita a un hombre lleno de gracia. Un hombre que vive a Cristo, que es Jorge Müller. Y le dice, mira, esta es mi situación, ¿qué puedo hacer? Y Jorge Müller, con la gracia del Espíritu, le pregunta, dime, ¿cómo estás diciendo esto? Y él se lo dice. Y dice, no es correcto.
Y le explica. Le dice, ahora regresa a tu iglesia y rectifica. Y él regresa a su iglesia. Y dice, mire, es verdad, me he equivocado, rectifico. Bien por la rectificación, pero sigues fuera de comunión. Por primera vez en la historia de las asambleas se aplica el castigo en vez de la restauración. Y este hombre vuelve otra vez, yo le llamo por la historia la pelota de ping-pong de las asambleas. Vuelve de nuevo a Jorge Müller y le dice, échame una mano. Y Jorge Müller escribe con sus ancianos una carta a John Nelson Darby y a los suyos. Le dice, tengo un poco de gracia. ¿Sabéis lo que pasó? ¿Sabéis lo que pasó? John Nelson Darby puso fuera de comunión a Jorge Müller y a toda su iglesia. Y ahí comienza la trágica historia de las asambleas cerradas o exclusivistas. Y el Espíritu Santo de Dios mete una cuña en donde Satanás mete una cuña donde el Espíritu Santo había abierto un cauce de bendición. Y este movimiento y esta forma de pensar y este método antibíblico ha calado a lo largo de la historia en muchas iglesias de nuestras asambleas. Y estas personas han levantado algo que no es bíblico, el concepto de independencia de la iglesia local. La iglesia local, a la luz del Nuevo Testamento, no es independiente, es individual, ni siquiera autónoma. Yo sé que utilizamos a veces, es una iglesia autónoma, pero tengamos cuidado con la palabra, porque autónomo significa ley a sí mismo. Ninguna iglesia es ley a sí misma. La iglesia es individual porque es una unidad. Es la iglesia local es la iglesia universal de Dios manifestada en el tiempo y en el espacio, reunido en un lugar determinado para la gloria de Dios, el crecimiento del pueblo de Dios, la edificación del pueblo de Dios y la extensión del Evangelio. La iglesia local, oídlo por favor, no es independiente. Cada iglesia local está vinculada a su otra iglesia local porque todas las iglesias forman la unidad espiritual de la iglesia de Cristo. De ahí, que cuando Pablo escribe a Tito no habla de ancianos por las iglesias locales, habla de ancianos por las ciudades. Para que pongas ancianos en las ciudades. Entendiendo Pablo que la iglesia local no es simplemente el lugar de reunión de las casas en los tiempos de Pablo, sino la congregación de Dios en un determinado lugar. Mis amados hermanos, los que nos gloriamos en la doctrina bíblica, los que hablamos de ortodoxia de iglesia, los que proclamamos a los cuatro vientos que no hay ningún grupo como nosotros, estamos cayendo en un gravísimo pecado de la separación y de la ruptura de comunión con otros hermanos, y esto no es bíblico. Y Dios demanda para nosotros santidad. Quien vive a Cristo no puede dejar de ser santo. Cuando Pedro habla de Cristo, dice, ¿sabéis? No hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Y cuando Pedro habla de vida cristiana, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y ahí ponemos un punto. Por favor, no rompamos las oraciones en la Biblia. Porque el versículo sigue diciendo, porque está escrito, sed santos, como yo soy santo. ¿Dice eso? No, Señor. No dice cómo. No es religión. No es mimetismo, no es sistema. Sed santos porque yo soy santo. Luego la santidad no tiene que ver con una estructura exterior. Para algunos ser santo es vestir de una manera o vestir de otra manera. La santidad tiene que ver con una experiencia vitalizadora en Cristo Jesús. Y es Cristo quien te lleva a la dinámica de santidad en la medida en que tú vivas a Cristo en toda plenitud. Lo contrario es una santidad religiosa. Cuando Cristo deja de ser vivencia en el creyente, la religión toma el lugar de Cristo. Y esta santidad tiene muchas expresiones. Permitidme decir una y voy a terminar. Efesios 4
29 y 31. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, oíd ahora, maledicencia y toda malicia. Santiago desarrolla esa idea en su carta. Tenéis un extraordinario libro sobre la Epístola a Santiago, de nuestro hermano Carballosa. Os recomiendo que compréis el libro y estudiéis la carta. Y ahí hay un mandamiento. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El verbo ahí es un verbo muy curioso, darle mal a la lengua. De otra manera, en el Antiguo Testamento, Dios hace una prohibición solemne a su pueblo, Levítico 19:16. No andarás chismeando en medio de tu pueblo. Y el libro de los Proverbios, el gran sabio Salomón habla de lo que producen las palabras del chismoso. Las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta el alma. Y añade también, el chismoso separa a los mejores amigos. Yo visito muchos lugares y muchas iglesias. Es muy difícil que llegue a una iglesia y no haya alguien que me coja del brazo o del hombro y me diga, oye, te voy a preguntar, ¿cómo anda fulano? Y yo le digo, pues mira, hace tiempo que no lo veo. Dices que sabes, cuando te diga alguien es que sabes, ¿sabes lo que viene detrás? No te va a decir, es que es un coloso en la fe, no. Lo que te va a decir es, ¿sabes qué? Está medio desviado de la doctrina. Ah, curioso. Entonces yo salgo de ahí, voy a otra casa. Y cuando recorremos la noticia, recorre varias casas, el hermano está excomulgado por hereje. Tenemos un deporte que arruina a las congregaciones, que es la carcoma del ministerio de muchos creyentes, el desprestigio de hombres de Dios. A lo largo de los últimos años, oídlo por favor, porque son datos necesarios para recordar. A lo largo de los últimos años, los mejores hombres de las asambleas no están en las asambleas. ¿Sabéis por qué? Porque cuando ellos sugirieron con base bíblica algo, se dijo de ellos que estaban apartándose de la Biblia. Y los hemos marginado. Hay una institución que conozco y que quiero mucho, aprecio mucho. Todos los profesores residentes españoles de esa institución, todos sin excepción, proceden de las asambleas. Solamente uno está dentro de las asambleas. Conozco en otros países personas que son auténticos colosos de la Biblia y que simplemente un día sugirieron una lectura distinta de una interpretación bíblica diferente. Y se han levantado los santos conservadores de la doctrina, pero desconocedores de Cristo. Y lo han crucificado. ¿Queréis seguir por ese camino? ¿Queréis caminar por esa senda? Hay hombres, ancianos de nuestras iglesias que están envenenados por oír basura. Oír basura. Un gran pastor de una iglesia muy grande, de muchos cientos, muchos miles de personas. La última vez que estuve con él, me dijo, ¿sabes? Estoy más tranquilo, más descargado. ¿Ah, sí? Dame la receta para tu descarga. Y me dijo, mira, a lo largo de tantos años, llevo 25 años en el pastorado de esta misma iglesia. Y a lo largo de todos estos años, cada domingo, cada día de culto, cada reunión, un chisme para adentro. Otro problema para adentro. Estaba envenenándome. De manera que he tomado una determinación. Cuando alguien viene a hablarme cuando alguien viene a hablarme de otro, yo le formulo 3 preguntas. Primera pregunta, ¿lo que tú me vas a contar lo viste? No, me lo dijeron, entonces malo. Segundo, ¿lo que tú me vas a contar es para ayudar y favorecer al hermano?
Bueno, es para decirte algo malo. Tercero, lo que tú me vas a contar me va a edificar a mí. Entonces, si ninguna de estas cosas se cumplen, por favor, no me lo digas. Es hora de tomar un alto en nuestro rumbo y que esas raíces de amargura que generan problemas y contiendas en la obra en España, que llevan más rápido que el correo electrónico noticias incorrectas de unos y de otros a lo largo de la nación, paren, por favor, paren. Porque si no hacemos un alto en este sistema, no hay bendición de Dios, estamos calumniando a nuestros hermanos. Esto es gravísimo, gravísimo. Y hablamos de Cristo en la Iglesia. ¡Qué tremendo hipocresía! ¿Cuál es mi responsabilidad esta noche? Señor viene a mi encuentro y me dice, tú dices que eres rico, que te has enriquecido y no sabes que eres un pobre, un miserable, un ciego, un desnudo, porque te miras a ti y mientras estás lleno de ti, yo estoy a la puerta de la iglesia. Y este admirable Señor viene a mi encuentro esta noche y me dice con todo cariño, como solamente Él es capaz de decir, he aquí estoy a la puerta y llamo. Yo sé que habrá muchos que se levanten y salgan sin responder al llamado de Jesús. Pero tengo la convicción que hay personas esta noche en este lugar a quien el Espíritu Santo ha tocado y quieren volver a Jesús sin condiciones hoy. Y quieren decir a Cristo, y estoy refiriéndome no solo a los que no tienen a Cristo como Salvador, es importante que lo hagas si no tienes a Cristo, estoy refiriéndome especialmente a los creyentes. Quiero llamaros en el nombre del Señor a los ancianos de las iglesias presentes en este lugar. ¿Tú quieres volver a Jesús o no? Sin condiciones. Hay jóvenes en este lugar. ¿Tú quieres volver a Cristo esta noche y comenzar a vivir la vida de Cristo, la vida de la libertad? ¿Quieres? Hace muchos años un hombre creyente en los primeros albores del cristianismo, oficial en una legión romana, fue llamado por el jefe máximo de la legión y le dijo, yo sé que tú eres cristiano, tengo instrucciones del emperador de prender a todos los cristianos de la legión y mandarlos a Roma. Yo te aprecio, eres un hombre intachable, quiero darte una oportunidad. Y aquel hombre dijo al jefe de la legión, sí, soy cristiano y no me avergüenzo de Cristo. Y el hombre le miró y le dijo, pero tú sabes el precio que vas a pagar por no renunciar a Cristo. Y él dijo, sí, pero he valorado mucho más el precio que voy a pagar si lo renuncio. Es la hora de la decisión. Hermanos, no os traigo un mensaje de rosas, no quiero hacerlo. No os traigo el mensaje rosado de que tienes que hacer y serás muy feliz. Traigo el mensaje en el nombre del Señor de reflexión, de renovación, de restauración, de toma de conciencia y de toma de decisiones pagando un precio. Quiero que sepas que si tú esta noche tomas la decisión de volver a Cristo sin condiciones, vas a pagar un precio, muy serio, muy grande, muy elevado. Pero los hombres te despreciarán, pero tendrás la sonrisa de Jesús. Yo quisiera pediros que inclinéis vuestras cabezas. Todos vosotros vamos a dejar un instante de silencio. Y quiero preguntaros si entre nosotros hay creyentes esta noche que quieren volver a Jesús sin condiciones. Y que al llamado del Señor, estoy a la puerta y llamo, están diciendo a Cristo, Señor, cuenta conmigo. No importa el precio que tenga que pagar. Yo voy a terminar con un momento de oración, pero yo quisiera que si hay decisiones aquí esta noche, se manifiesten, por favor.
Y ahí donde tú estás, quieres levantar tu mano para que sepamos que hay algunas personas esta noche creyentes que están tomando una decisión solemne por Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Es posible que haya algunos más que no se manifiestan en público, pero están diciendo a Cristo: Señor, mírame, te necesito, vuelvo a ti, Señor, vuelvo a ti. Yo pido al Dios de gracia que esta sea una noche de restauración y de avivamiento, y que Cristo sea entronizado en tu vida y en la vida de la Iglesia, y que salgas de este lugar y puedas decir al Señor: Señor, para mí el vivir es Cristo. Padre, gracias por tu bendición. Gracias por la persona de Jesucristo, en cuyo nombre accedemos a tu trono de gracia. Pedimos, amado Padre, que tú bendigas a todos estos hermanos y hermanas que esta noche han dicho al Señor: Señor, cuenta conmigo, quiero volver a ti. Oh Dios de gracia, para gloria de tu nombre, ten misericordia de tu pueblo, Señor. Levántanos de donde estamos. Restáuranos, Señor. Transforma nuestra vida. Oh Señor nuestro, que sintamos esta noche que todo lo que hay dentro de nosotros necesita ser cambiado. Hazlo para gloria de tu nombre, para testimonio del Evangelio y para bendición nuestra. Por Cristo Jesús.